y el tema se llama La fidelidad de Dios nos ayuda en las pruebas. Para comenzar, vamos a leer la lectura bíblica, se encuentra en Daniel 6, del 16 al 22. Si ya lo tienen, le dicen un amén. Daniel 16, al versículo 16 al 22. Sí. Yo solo voy a leer un capítulo, hermano. Pónganse de pie, solo voy a leer un capítulo. Entonces el rey mandó a traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pido por este día que los has dado, Señor. También te pido por los hermanos que vienen en mi camino, Señor. Te pido que tú me pongas las palabras para hablar de tus palabras, Señor. Que tú te lo quieras en nombre del Espíritu de Jesús. Amén. Lo que ya vamos a leer la otra cita que se encuentra en Daniel 6, 2. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas decían cuando para que el rey no fuera perjudicado. Fue que 3 gobernadores fueron que hicieron un plan para que el rey firmara un contrato para que Daniel lo echaran al foso de los leones. Y vamos a buscar la cita que se encuentra en Daniel 16. Entonces el rey mandó a traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces es que le dijo el rey a Daniel que siempre Dios los librará de todo mal, y también que los libre de los fosos de los leones. Aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Daniel? ¿Oraran o tenían fe en Dios que le iba a mandar un ángel a cerrar la boca de los leones? Aquí trata también de Daniel 6 y 9. El rey se levantó muy temprano y fue apresurado al foso de los leones. Fue que el rey se levantó muy temprano a ver si Daniel todavía estaba vivo por los fosos de los leones. Y hay que tener fe siempre en Dios, hermanos. También es cuando Daniel el rey le dijo a Daniel si con voz triste que si su Dios lo salvó de la boca de los leones. Y Daniel dijo que vive al rey porque él mandó a su ángel que cerrara las bocas de los leones. Esta es mi participación, hermano, y vamos a orar al Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pido por estas palabras que tú me has dado, Señor, y también que
nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación pasará nuestro hermano Salvador para seguir dando como la reflexión. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es de mucha alegría en esta mañana estar acá y ver cómo los niños han tenido su participación. Y créanme que yo me siento muy orgulloso de ver de que cómo ellos vienen, digamos, suplantándonos a nosotros, van a ser los que van a estar acá el día de mañana frente. Entonces es de mucha bendición. Pero vamos a ver en esta mañana, vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a retomar ahí donde Samuelito, él trajo la meditación de la palabra del Señor, que es en el capítulo 6 de Daniel. Amén, lo tenemos, Daniel capítulo 6. Vamos a leer estos versículos, los versículos también que retomó Samuelito, que él estaba hablando del versículo, si ustedes recuerdan, dio la cita del versículo 16 al 22. Entonces veamos acá lo que nos dice la palabra del Señor. Dice así, lo voy a leer del versículo 16 al 22. Dice: entonces el rey mandó a traer a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y él dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni un instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento de que tú nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio que hemos tenido de los niños, y queremos también, Señor, que tú nos sigas bendiciendo a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, acá podemos ver asignándole un tema acá a esta porción que vamos a meditar. Vamos a ver los beneficios que nosotros obtenemos cuando somos fieles al Señor. Y es que la fidelidad al Señor, hermanos, paga mucho.
y nos da muchos beneficios a nosotros. Si nosotros somos fieles a Él, entonces vamos a ver de que Dios nos va a guardar. En este caso vemos cómo acá la palabra del Señor menciona de que Daniel pasa esa prueba, pero no la pasa por sus propios méritos, sino que lo que estaba viendo ahí era el fruto de su fidelidad a Dios. O sea, cuando nosotros somos fieles al Señor, hermanos, no vamos a pensar de que no vamos a tener beneficios. Dios se agrada de que nosotros le seamos fieles. Entonces vemos acá, en el tiempo de Daniel, hermanos, Daniel había sido llevado, era de los que estaban cautivos, que el rey había llevado a Babilonia. Entonces vemos acá de que en ese tiempo estaba el rey Darío, era uno de los reyes de los cuales también estaba en ese periodo, y estaba Daniel. Y si nosotros vemos los versículos anteriores, dice que al rey le pareció bien, dice el versículo 1, a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, era un rey, digamos, que él tenía, por ser un rey que gobernaba en toda Babilonia, también él tenía, digamos así, una visión, y dijo: acá a mí me va a funcionar gobernar a esta Babilonia, y para eso va a necesitar delegar autoridad. Dentro de un principio ahí que vemos de delegación de autoridad, y dijo: acá voy a tomar a 120 sátrapas. Él estaba seleccionando a aquellas personas, digamos, intelectuales, conocedoras de todo en ese tiempo. Me imagino que ahí habían economistas, habían políticos, habían estrategas militares. Él selecciona a todo eso para llevar un buen gobierno, y no solo eso, sino también era para hacerle frente, digamos, en este tiempo los reyes destacaban por sus luchas. El rey que tenía el ejército más poderoso era el que gobernaba las demás naciones. Entonces vemos ahí que Darío hace esta selección. El versículo 2 dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. O sea, él selecciona a estas personas, y estas personas estaban rindiendo cuentas. Hoy en día nosotros pasamos por eso de que hoy está de moda, por decirlo así, en las instituciones, la rendición de cuentas. Cada uno de los que están en cargos públicos y que tienen puestos de dirección, ellos tienen que asignar un día para rendición de cuentas. Ellos hacen un informe de todos los ingresos que han habido, si es en un centro escolar, si es en una institución, cuánto fue su presupuesto y en qué lo gastaron. Entonces son informes que se dan, y en este caso era también estas personas estaban a cargo de rendir estas cuentas al rey Darío. Entonces vemos acá que dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, el rey Dios dijo: dentro de todas estas personas que yo tengo a cargo, veo de que acá hay alguien que sobresale. Este es Daniel. Pero ¿saben lo que hacía superior a Daniel? No era, digamos, sus conocimientos que tenía así personales, sino dice la palabra del Señor que lo hacía sobresalir a él, dice acá la palabra del Señor, porque había en él un espíritu superior. Acá está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu que mora en cada uno de nosotros cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios es el que pone en nosotros palabras,
es el que nos redarguye de toda clase de actividad que vamos a realizar, es el que está ahí también consolándonos. Entonces, eso era lo que hacía diferente a Daniel. Y podemos ver acá también de que dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Eso fue lo que dijo el rey Darío. Voy a poner a Daniel porque él sobresale en todo. Él es el que más sobresale en todo conocimiento. Entonces vemos acá de que servir al Señor, ser fiel a Él, eso, como les digo, paga mucho. Acá vemos de cómo Daniel, él es seleccionado por el rey. Dice entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, nos habla de la conducta que tenía Daniel. Daniel tenía una conducta intachable. Ellos buscaban en qué le podían hallar esa falla para llevarlo ante el rey, pero veamos acá dentro lo que es la enemistad, dentro de lo que son los celos. Vemos acá de que estas personas le tuvieron envidia, digamos así, al ver de que Daniel estaba sobresaliendo y estaba cada vez más cerca, digamos, también del rey Darío en todo, porque el rey dice que pensó ponerlo por todo el reino. Casi él le quería dar todo el poder, ¿verdad? Pero vemos de que acá los que estaban ahí con él, digamos, dentro de los sátrapas, ellos buscaban ocasión para acusar a Daniel. Y entonces, como no haya ninguna falla en él, vemos el versículo 5, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así al rey Darío, para siempre vive. O sea, llegan y ellos se reúnen, por decirlo así, y hacen un plan en el cual iban a hacer caer al rey para que a través de eso él también, digamos, acusase a Daniel. Entonces ellos planean eso, lo hacen, digamos, se reúnen y dicen, lo vamos a hacer de esta y de esta forma. Entonces vemos acá de que la palabra del Señor narra de cómo dice el versículo 7, dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, acordando por consejo que promulgase un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera del tío rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces dijeron a Daniel, lo que vamos a hacer es con él ora al Dios vivo. Ellos habían visto cómo Daniel, dice que 3 veces al día él hacía oración a Jehová, nuestro Dios. Pero entonces eso aprovechan ellos y dicen, no, tienen que rendir tributo solo al rey Darío, porque en esa época también los reyes eran considerados dioses. O sea, ellos tenían que, todos los que estaban bajo su jurisdicción, tenían que confiar tanto en el rey, que lo tomaban como un dios. A él tenían que hacerle peticiones. Y lo que hacen ellos es planear esto, y dijeron que si encontramos a Daniel orando al Dios en el cual él confía y no al rey, entonces sea echado en el foso de los leones. Entonces vemos ahí el plan de ellos. El versículo 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces vemos ahí cómo el rey cae, digamos, en esa trampa que habían preparado estas personas.
y hacen ese edicto y lo hacen que el rey pueda firmarlo. El anillo era una, digamos, forma que tenían los reyes para, digamos, sellar, hacer de que lo que estaba escrito ahí no podía ser ya revocado, sino que tenía que cumplirse al pie de la letra. Entonces vemos ahí de que hacen esa invitación, a todos se reúnen y vemos acá cómo ya el plan ya, digamos, estaba desarrollado. Y luego el rey se da cuenta de que él había caído en esa trampa de los gobernadores, pero él hizo todo lo posible por salvar a Daniel porque era muy amigo de él, pero él no puede, ya había firmado el edicto y ya no podía, digamos, echarse atrás, era algo que era irrevocable, ya no podía él, era abrogada esta ley, ya estaba el edicto. Entonces pues, es acá donde entra de que el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces vemos de que Daniel se da cuenta del edicto, él sabía de que habían firmado el edicto y que él iba a ser condenado, digamos, a morir, estaba seguro eso. Pero ¿qué hace Daniel? Él no se siente, digamos así, quizás preocupado, él hace lo que él acostumbraba a hacer. Dice que él abre las ventanas de donde él estaba y hace la oración como lo había hecho antes. Se arrodilla 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios. Y es así como, hermanos, de que la oración en cada uno de nosotros tiene ese poder. Nosotros a través de la oración podemos ganar grandes batallas, podemos ganar grandes beneficios si nosotros confiamos en la oración a nuestro Dios. Cuando vengan esas dificultades, nosotros tenemos que acordarnos de cómo Daniel hacía esto fielmente, de orar, de buscar a Dios. Y él estaba en esta situación tan difícil, pero él lo que hace es buscar a Dios. El versículo 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Entonces cuando Daniel está orando, ya estos hombres y lo encuentran, digamos, como dicen, con las manos en la masa. Entonces lo encuentran orando, ¿no? Aquí está la evidencia. Y ahí, porque no había teléfono, no le hubieran tomado un video o algo, ahí lo hubieran enviado inmediato a Darío. Pero ellos lo ven y como llevan ahí y le cuentan al rey: lo hemos encontrado orando y rogando a su Dios. Entonces hay que implementar el edicto, hay que ponerlo en práctica. Y entonces vemos ahí ya de que en el versículo 16 ya es donde el rey dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, ya estaba, digamos, todo planeado. Y cuando es llevado ya Daniel ante la presencia del rey, el rey le queda nomás que decirle: el Dios tuyo, a quien continuamente sirve, él te libre. Y vemos de que confiar en Dios, hermano, es tener esa seguridad de que Él nos va a sacar adelante, sea la prueba que sea. Entonces vemos de que en este caso Daniel, él está muy confiado, porque él sabía de que Dios iba a estar con él. Y el versículo 17 dice: fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces vemos ahí la confirmación y cómo fue traído en este caso Daniel hasta el foso de los leones. Y dice que el rey se sentía muy triste de saber de que su amigo, que era Daniel, había
estaba en este lugar del Foso de los Leones. Dice que ese día el rey suspendió la música, porque él todos los días le llevaban música, le llevaban alegría, y él dijo: hoy no quiero escuchar nada de eso porque me siento triste. Entonces vemos de que acá vemos de cómo el rey, él estaba, digamos así, confiando de que Daniel iba a salir adelante, porque él, a pesar de que vio de que él estaba ahí, pero dijo: este hombre lo va a librar Dios, porque había visto cómo él tenía esa sabiduría que le daba Dios. Entonces dice que el siguiente día el rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al Foso de los Leones. El rey lo que hace es de que ese día no duerme, él se le va el sueño, dice la palabra del Señor, porque él estaba pensando en qué iba a acontecer. Él estaba quizás diciendo, o pensando él, que los leones ahorita lo están hasta jugando ya con Daniel, lo andan ahí arrastrados, pero no sabía de que Dios lo había guardado, y por eso dije que él muy de mañana, al nomás que comienza a clarear, dice que él va apresuradamente al Foso de los Leones. El versículo 20 dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Él se acerca ahí y comienza y llama a Daniel, y lo hace esta vez con voz triste. Él estaba pensando: quizás no voy a escuchar una respuesta a este llamado. Y dice que el rey se acerca y dice: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirvas, te ha podido librar de los leones. Ese es el llamado que hace. Y vemos el versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. O sea, allí estaba Daniel, y él estaba pero muy alegre, estaba muy gozoso, porque dice que había llegado un ángel. Él había contemplado todo eso, había visto la presencia del Señor, cómo se había manifestado, y había visto también cómo Dios había cerrado la boca de los leones para que él no sufriera ningún daño. Entonces vemos las maravillas que hace Dios, son muy grandes, ¿no? Y acá lo vemos en tiempo de Daniel, pero en nuestros días el Señor es el mismo, es el de ayer, el de siempre, y Él es siempre por la eternidad. Entonces podemos estar confiados en nuestro Dios. Entonces dice el versículo acá, dice que Él llama así y Daniel responde de inmediato. Y dice el versículo 22: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces vemos ahí la respuesta que recibe de Daniel. El rey se siente entonces muy alegre. Desde el versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y es que confiar en Dios, hermanos, no vamos a sufrir ningún daño si tenemos esa confianza en Él. Quiero decirles de que el Señor se va a encargar, como dice acá su palabra, de enviar su ángel. Por eso encontramos ahí en el Salmo que también dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos ver de que las promesas del Señor son fieles y verdaderas cuando nosotros confiamos en Él. ¿Y qué sucede con lo que habían hecho este plan, digamos, en contra de Daniel? Dice de que ellos también fueron llevados a ese foso de los leones, pero ellos, menciona la palabra del Señor, que ellos sí llevan los daños. Acá el versículo 20 dice que, dice la palabra del Señor, dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman
y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. O sea, el rey estaba reconociendo a nuestro Dios como ese Dios que era Dios verdadero, que es Dios verdadero. Acá dice que Él dio la orden y fueron traídos aquellos hombres, en el versículo 24, y estos hombres habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces vemos de que ellos sufren las consecuencias, ellos sufren los daños por haber no confiado como lo había hecho Daniel en Dios. Ellos por haber maquinado y haber hecho este plan, ellos dicen que ni aún habían sido echados dentro, y ya cuando los leones estaban quebrándole todos sus huesos. O sea, vemos ahí de que estos leones quizás los tenían preparados, quizás no les daban ni de comer para prepararlos para estas ocasiones, y que en ese momento hicieran un banquete con las personas que echaban en el foso de los leones. Pero vemos acá la maravilla que tiene Dios para los que somos fieles a Él, para los que confiamos en Él. El Señor nos va a guardar. Y es así como vemos de que Dios a través de sus palabras es fiel en cada una de sus promesas. Nosotros podemos ver a través de toda la Biblia cómo Dios ha empleado siempre a hombres que son fieles para llevar las misiones importantes en nuestra vida. Y vemos ahí de cómo ejemplos de cómo han sido librados de muchas tribulaciones. Y dice la palabra del Señor que todo esto está escrito a nosotros como ejemplo, para que nosotros en nuestros días nosotros podamos retomar y podamos ver cómo el Dios de Daniel nos protege a cada uno de nosotros también, porque es el Dios todopoderoso. Y lo importante también que vemos acá es de que el rey Darío, él cree en Dios al ver todo eso. Él también, digamos, tiene conocimiento de Él, porque dice el 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Dice que escribe y dice: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Entonces él hace reconocimiento de que nuestro Dios es Dios grande y poderoso. Y es así como nosotros también en nuestras vidas, y aún quizás nosotros desde niños, como vemos acá en los niños, debemos de aprender a confiar en Dios. El Dios de Daniel es el Dios que hoy nos habla en esta generación, y es el mismo que Él quiere que cada uno de nosotros procedamos al conocimiento de Él, que tengamos siempre esa confianza en Él, para ver, dice la palabra del Señor, que cuando confiamos en Dios, nosotros no vamos a tener tribulaciones, sino que vamos a tener días de refrigerio. Está hablando de que Él nos va a encargar de traernos paz, de traernos gozo en medio de un mundo quizás con grandes dificultades, pero a los que confiamos en Él, Él nos va a apartar ese refrigerio. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de esta historia tú puedes demostrar ese amor, puedes demostrar ese gran poder que tienes para salvar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas, y te manifiestas en cosas grandes, y también nos ayudas a poder conocerte, a poder confiar. Y estos ejemplos que encontramos, Señor, estas historias, sirven también para que los niños, ellos van creciendo en esa fe, en ese conocimiento, y nos ayudan también a nosotros a poder ver de que
Tú eres siempre Dios por todas las generaciones. Gracias, Señor, por este momento y bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. La reflexión se basó en Daniel. Daniel pasó por pruebas. Todos los que estamos acá presentes pasamos pruebas en las instituciones, en los trabajos, pruebas personales, problemas, pero Samuel nos dijo una pregunta: ¿qué haríamos si estuviéramos en el puesto de Daniel? Pues en lo personal tendríamos que orar, porque orando nos comunicamos con Dios. Dios es el que nos libra de problemas, Él nos saca de tantas angustias. Y pues todo lo tenemos que encomendar en las manos de Dios, porque sabemos que Él nos cuida, Él siempre nos guía, y pues les pedimos que no nos aparte de su camino, porque si nos apartamos nos perdemos, nos volvemos viciosos en algo o en otras cosas. Seguidamente pues vamos a pasar al momento de las ofrendas. En 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Invito a nuestro hermano Walter Lizama, Rebeca Perdomo y Francisco Perdomo a presentar las ofrendas. También le vamos a pedir a nuestro hermano Pablo, a nuestro hermano Edgardo y a nuestro hermano Salvador, que ellos estén en la parte de allá atrás, porque son los que van a contar la ofrenda cuando los jóvenes se las entreguen a ellos. Gracias por ver, Señor, a través de los hermanos.
poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Ahora Dios sí. Amén. Aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. El que sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Una vez más, al que sigue de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Felicitamos a los niños, ¿verdad? De escuela bíblica, a los jóvenes. Indudablemente son el presente de la iglesia. A veces decimos, son el futuro, ¿verdad? Bueno, sí, el futuro cuando estén viejos, cuando ya tengan 20, 30 años. Pero hoy que tienen 12, son el presente de la iglesia. A veces decimos así, ¿verdad? Pero realmente son nuestros niños que los disfrutamos en esta generación. Y como dijo alguien por acá, ¿verdad? El hermano Salvador dijo, ustedes tienen que desarrollarse porque tienen que tomar, ¿verdad?, estos privilegios desde ahora. Les felicitamos. Sé que hay mucho que trabajar, ¿verdad? Y eso indudablemente así es, ¿verdad? Pero estamos en el camino y estamos aprendiendo. Esta es mi reflexión, felicitarles, sigan adelante. Y como dijo el apóstol Pablo, a un niño le dijo, pero bueno, él creció, pero lo recordó como niño. Y le dijo así, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿A qué niño se refería? A Timoteo. ¿Desde cuándo Timoteo fue instruido? Desde su niñez. Así es que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Jesucristo ya lo decía y lo mencionaron acá. La hermana que dije, creo que lo dijo, o la hermana Estefanía decía algo interesante, que Jesús
no rechazó a los niños, sino que los abrazó. Y les dijo así: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños, hermanos, es un tesoro especial delante de Jesucristo y delante de la iglesia. La iglesia por más de 60 años ha tenido a la escuela bíblica como algo, como un ministerio muy especial de crecimiento. Así es que sigamos orando por los niños, ¿verdad? Que los niños en el otro programa que desarrollen puedan cantar con más libertad, ¿verdad? Y eso pues lo vamos aprendiendo todos juntos, que lo van a hacer mejor, claro, es la primera vez que lo hicieron. ¿Qué les parece a todos los hermanos viejos que estamos acá, que les rendamos a los niños un caluroso y un fuerte aplauso para felicitarles por esta mañana, por haber dado este inicio, ¿verdad?, de muestras de que sí, ustedes lo pueden hacer. Termino diciendo el texto sagrado y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué interesante lo que Pablo le dice. Y este fue instruido por su abuela Loida y por su mamá Eunice. Y estoy seguro que en cada uno de ustedes también la instrucción es muy importante. Ya lo dice Proverbios 22:6, para todos nosotros los adultos. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay un rey que inició su reinado a los 8 años, imagínense. O sea, cualquiera puede decir: bueno, los niños no pueden. ¿Cómo no? Los niños tienen un gran talento y grandes cosas que enseñarnos. Así que felicito, ¿verdad?, la actividad. Hermana Margarita, gracias por habernos traído esta primera actividad, ¿verdad? Esperamos que puedan seguir adelante. Digo Margarita, después nos vamos a sentar, vamos a analizar, digo Margarita, lo bueno, todo lo que podemos mejorar. Vamos a ver ahí, hacer un plan para seguir adelante junto con Escuela Bíblica y como decíamos al inicio, liderado este tiempo por nuestra hermana Epifanía, ¿verdad?, que daba la introducción para esta ocasión. Así que Fernanda, adelante, ¿verdad?, con la dirección. Ustedes pueden crecer. No, siéntense. Ahorita te estoy diciendo, adelante en tu vida, ¿verdad? Adelante siempre en el Señor, ¿verdad? Vas a tener mucho que hacer aquí en la iglesia. Y Samuelito, felicidades, ¿verdad? Luego ahí, ¿verdad? Hoy ya dijiste el tema y